Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Para los que son nuevos, un abrazo gigante. Me llamo, bueno, ya saben cómo me llamo, y aquí compartimos de todo un poco, desde nuestras aventuras diarias hasta reflexiones profundas sobre la vida, el amor, y bueno, ya verán muchas sorpresas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo. Uf. Algo que nos ha tenido pensando, hablando y sintiendo muchísimo. Hoy vamos a destapar esa confesión impactante sobre Serkan y Özge. Sí, esos nombres resuenan en el corazón de muchos, y hoy vamos a analizar qué significa realmente esa frase: nuestro amor lo supera todo. No se me asusten, que no hay rupturas ni dramas. Pero esto es algo más profundo, algo que va más allá de lo superficial. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan apasionante, quiero pedirles un favor enorme: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimas cosas preparadas para ustedes. Y así también nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les guste. Prometemos que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Serkan y Özge. Dos nombres, un amor. Pero, ¿qué hay detrás de esa afirmación tan rotunda, tan poderosa, de que su amor lo supera todo? Para entenderlo, primero tenemos que analizar qué tipo de desafíos enfrentan las parejas hoy en día. Y no solo hoy, sino a lo largo de la historia, porque aunque la sociedad cambie, los desafíos del corazón, en esencia, siguen siendo los mismos, aunque se disfracen de modernidad. Piénsenlo un momento. En el mundo actual, estamos bombardeados constantemente con expectativas irreales, con imágenes perfectas de relaciones que solo existen en las redes sociales. Vemos parejas viajando por el mundo, cenando en restaurantes lujosos, siempre sonriendo y luciendo impecables. Sus vidas parecen sacadas de una revista de moda. Pero, ¿qué hay detrás de esas fotos? ¿Qué pasa cuando se apagan las cámaras y se cierran las puertas? ¿Es realmente oro todo lo que reluce? ¿O es solo una fachada cuidadosamente construida para impresionar a los demás? La verdad es que la vida real es mucho más complicada. Hay días buenos, días malos, días grises. Hay problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud. Hay discusiones, malentendidos y momentos en los que simplemente no nos soportamos el uno al otro. Sí, incluso en las relaciones más sólidas. Reconozcámoslo, a veces la convivencia es un reto titánico, una auténtica maratón emocional donde nos enfrentamos a nuestros propios demonios y a los de la persona que amamos. Y es precisamente en esos momentos, en esos instantes de crisis, donde se pone a prueba la verdadera fuerza del amor. ¿Es un amor que se desmorona ante la primera dificultad, como un castillo de arena frente a la marea alta? ¿O es un amor que se fortalece con cada obstáculo superado, como un árbol que echa raíces más profundas cuanto más fuerte sopla el viento? ¿Es un amor superficial, basado en la apariencia y la conveniencia, o es un amor profundo, arraigado en el respeto, la admiración y la verdadera conexión? Creo que cuando Serkan y Özge dicen que su amor lo supera todo, no están diciendo que su relación es perfecta, que nunca tienen problemas, ni que viven en un cuento de hadas. No. Lo que están diciendo es que a pesar de todos los desafíos que enfrentan, a pesar de todas las imperfecciones, su amor es lo suficientemente fuerte como para mantenerlos unidos. Es una declaración de intenciones, un compromiso inquebrantable, una promesa de luchar juntos contra viento y marea. Es reconocer que el amor no es un camino de rosas, sino un sendero pedregoso que se recorre con esfuerzo, paciencia y mucha dedicación. Pero, ¿cómo se logra eso? ¿Cuál es el secreto para construir un amor que realmente lo supere todo? ¿Existe una fórmula mágica, un ingrediente secreto que garantice la felicidad eterna? Pues lamento decepcionarles, pero no existe tal cosa. El amor verdadero no se encuentra, se construye, se nutre, se riega como una planta delicada que necesita sol, agua y cuidados constantes. Yo creo que la clave está en varias cosas. En primer lugar, la comunicación. Una comunicación honesta, abierta y constante. Es fundamental poder hablar de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades, de nuestros miedos. Sin juzgarnos, sin criticarnos, simplemente escuchándonos y tratando de entender al otro. Es como tener un traductor simultáneo en el corazón, alguien que entienda nuestro lenguaje emocional y nos ayude a conectar con el otro en un nivel más profundo.
Y no me refiero solo a hablar de las cosas bonitas. También es importante hablar de las cosas difíciles, de los problemas que nos preocupan, de las inseguridades que nos atormentan. Porque al final somos un equipo y tenemos que apoyarnos mutuamente para superar cualquier obstáculo. Es como remar juntos en la misma dirección, aunque a veces haya tormentas y el barco se tambalee. En segundo lugar, la confianza. Confiar en que nuestra pareja nos ama, nos respeta, y nos apoya incondicionalmente. Confiar en que estará ahí para nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Y confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad para amar y ser amados. La confianza es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación sólida, es la argamasa que une los ladrillos del amor. La confianza se construye con el tiempo, con acciones consistentes, con palabras sinceras. Pero también se puede perder muy fácilmente con una mentira, con una traición, con una falta de respeto. Por eso es tan importante cuidarla y protegerla. Es como un cristal frágil que se rompe con facilidad y cuesta mucho reparar. En tercer lugar, el respeto. Respetar las opiniones, los sentimientos y las decisiones de nuestra pareja, incluso cuando no las compartimos. Respetar su individualidad, su espacio personal y su tiempo libre. Respetar sus sueños, sus metas y sus aspiraciones. El respeto es el pilar fundamental de una relación igualitaria, es reconocer la valía del otro como ser humano único e irrepetible. El respeto es la base de cualquier relación sana y duradera. Sin respeto, no hay amor verdadero. Porque el amor no se trata de controlar al otro, de manipularlo o de someterlo. Se trata de aceptarlo tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Se trata de celebrar su singularidad y de apoyarlo en su crecimiento personal. En cuarto lugar, la empatía. La capacidad de ponernos en el lugar del otro, de entender sus sentimientos y de comprender sus motivaciones. De tratar de ver el mundo desde su perspectiva, aunque no estemos de acuerdo con ella. La empatía es la llave que abre las puertas del corazón, es la capacidad de conectar con el otro a un nivel emocional y de comprender sus experiencias desde su propio punto de vista. La empatía nos ayuda a ser más comprensivos, más tolerantes y más compasivos. Nos ayuda a evitar los juicios, las críticas y los reproches. Nos ayuda a conectar con nuestra pareja a un nivel más profundo, a sentir su dolor y a compartir su alegría. Es como caminar en los zapatos del otro, sentir sus alegrías y sus tristezas, y comprender sus motivaciones. En quinto lugar, el compromiso. El compromiso de estar juntos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. El compromiso de trabajar juntos para construir un futuro mejor, de apoyarnos mutuamente para alcanzar nuestros sueños, y de amarnos incondicionalmente para siempre. El compromiso es la promesa de lealtad, fidelidad y apoyo mutuo, es la decisión de permanecer juntos a pesar de las dificultades. El compromiso no es una promesa vacía, es una decisión consciente, es una elección diaria. Es la voluntad de seguir amando a nuestra pareja, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, incluso cuando sentimos que no podemos más. Es la perseverancia en el amor, la capacidad de resistir las tentaciones y de mantener la llama viva a pesar del paso del tiempo. Y por último, pero no menos importante, el perdón. Porque todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos decimos cosas que no deberíamos. El perdón es la capacidad de dejar ir el pasado, de no guardar rencor, de darle una segunda oportunidad a nuestra pareja. El perdón es el bálsamo que cura las heridas del corazón, es la capacidad de superar el dolor y de reconstruir la confianza. El perdón no es fácil, requiere valentía, humildad y mucha fuerza de voluntad. Pero es esencial para mantener una relación sana y duradera. Porque el resentimiento envenena el alma, destruye la confianza y aleja a las personas. Es como llevar una carga pesada que nos impide avanzar y disfrutar del presente. Entonces, volviendo a ser Kaniozge, cuando dicen que su amor lo supera todo, yo creo que están aplicando todos estos principios en su relación. Están comunicándose honestamente, confiando el uno en el otro, respetándose mutuamente, siendo empáticos, comprometiéndose el uno con el otro y perdonándose cuando es necesario. Están construyendo un amor resiliente, capaz de superar los desafíos y de crecer con cada experiencia. Y no es que sean perfectos, repito. Seguramente también tienen sus problemas, sus discusiones y sus momentos de duda.
Pero lo importante es que están dispuestos a trabajar juntos para superar cualquier obstáculo, a mantener su amor vivo y fuerte, a demostrar que realmente lo supera todo. Están demostrando que el amor no es un sentimiento pasivo, sino una acción constante, una elección diaria de amar y ser amado. Y eso, amigos míos, es lo que todos deberíamos aspirar en nuestras relaciones. A construir un amor que sea capaz de resistir las tormentas, de superar los desafíos, y de florecer en la adversidad. Un amor que nos haga sentir plenos, felices y amados. Un amor que realmente lo supere todo. Un amor que nos transforme, que nos inspire a ser mejores personas, que nos acompañe en el camino de la vida y que nos dé fuerzas para afrontar cualquier desafío. En resumen, hemos explorado qué significa realmente la frase «nuestro amor lo supera todo» a través del ejemplo de Serkan y Ozge, entendiendo que se basa en la comunicación, la confianza, el respeto, la empatía, el compromiso y el perdón. Un amor que supera todo no es perfecto, sino resiliente y construido día a día. Es un amor que requiere esfuerzo, dedicación y una gran dosis de paciencia. Pero es un amor que vale la pena, porque es el amor que nos da sentido a la vida, que nos llena de alegría y que nos acompaña en el camino. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Esperamos que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y a cultivar un amor que realmente lo supere todo. Recuerden que el amor no es un destino, sino un camino que se recorre juntos, paso a paso, día a día. Ahora cuéntenos en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el ingrediente secreto para un amor duradero? ¿Qué desafíos han superado en sus propias relaciones? Nos encanta leer sus historias y aprender de sus experiencias. No tengan miedo de compartir, este es un espacio seguro y respetuoso. Queremos crear una comunidad de personas que comparten sus experiencias y que se apoyan mutuamente en la búsqueda del amor verdadero. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Recuerden que el amor verdadero existe y está al alcance de todos. No se rindan en su búsqueda, porque el amor está ahí, esperando a ser encontrado. Y cuando lo encuentren, cuídenlo, nútranlo y riéguenlo como una planta delicada, porque el amor es el tesoro más valioso que podemos tener en la vida. Hasta la próxima.